La pregunta del millón, ¿la siguiente va a mejorar o vamos a seguir en esta línea? Yo te diría que vamos a seguir en esta línea porque la siguiente... Hay que avisar a la gente que está en casa entonces que se prepare. Aquí ninguna va a mejorar, no hay piedad en este podcast. El tema es que vamos a seguir en la misma línea, incluso vamos a seguir en la misma época, porque supongo que os haréis una idea de que en la Segunda Guerra Mundial hay otro país que también abusó un poquito de torturas y de experimentos médicos con ciertas personas. Sí, los alemanes. Exactamente, los nazis. ¿Ok? Vamos a hablar de los nazis, vamos a hablar de todos los experimentos nazis que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay una persona que se lleva el título, ¿vale? Cuando tú hablas de experimentos nazis, hay un doctor que está catalogado como el más peligroso, el más buscado, el número 1, y se llama Joseph Mengele. Me suena muchísimo. ¿Te suena? Sí, es conocido. Joseph Mengele tiene el título de ser el peor doctor. Se le conoce como el ángel de la muerte. ¿Vale? Yo os voy a contar su historia. Vale. Y os voy a decir una cosa. Este tío se hizo famoso no por lo que hizo, sino por lo que ocurrió al final con él. Este tío... ya cuando nace, cuando se matricula y empieza a estudiar medicina, él, vale, sí, se forma en medicina antes de que se forme incluso el partido nazi. Él no tiene ideologías nazis, nunca las tuvo en realidad. Se interesó un poco y es por eso que se metió dentro del partido nazi porque le beneficiaba. Bueno, yo creo que en aquella época el que no estuviese dentro del partido nazi ya no era considerado ni alemán. Vale. Entonces, Joseph Mengele empieza trabajando como médico. ¿Ok? Empieza trabajando también como ayudante de laboratorio. El problema viene cuando se forma el partido nazi y empieza a ganar muchísimos votantes, muchísima gente que se une al partido, y muchos de los profesores con los que él trabajaba, muchos de los incluso científicos con los que él trabajaba, se metieron dentro de este partido y él se sumó. ¿Por qué? Porque le daba beneficios. El tema es que cuando lo meten dentro del partido, directamente lo mandan, bueno, estalla la guerra, y lo mandan como médico militar. Es decir, lo mandan a la guerra como médico para ayudar a todos los soldados que caían enfermos, que caían heridos en el frente de batalla para que los intentase curar. Durante todo el tiempo que está como médico militar va ganando logros, va ganando medallitas, ¿ok? Hasta que llega un momento donde él resulta herido, lo curan y se dan cuenta de que ya no es apto para la guerra, ya no está apto para continuar, para realizar esos servicios como doctor, ¿no? Entonces lo mandan a universidades y a laboratorios alemanes para ver si él consigue lo que Adolf estaba intentando conseguir, que es crear esa raza aria, ¿no? La raza del soldado perfecto, el soldado rubio de ojos azules, fuerte, inmune a un montón de enfermedades, y eso es lo que estaban trabajando en los laboratorios, en las universidades, día sí, día también. Así que mandan a Joseph a uno de estos laboratorios para que coopere y aporte con toda la información que tiene, y allí descubre que si forma una tesis, ¿vale? Crea como un proyecto para presentar a nivel universitario, puede que consiga lo que en realidad quiere, que es una cátedra universitaria, es decir, poder conseguir un rango académico, un alto rango académico que le permita formarse concretamente en el sector de la genética, porque para poder conseguir la raza aria te tienes que centrar en la genética, conseguir un alto rango académico en el sector de la genética con los mejores profesores. Si él consigue esto, va a poder tener un muy buen trabajo de por vida. ¿Vale? Este tío quería vivir cómodo. Entonces, para poder formar la tesis, necesitas gente que se presente como voluntario para poder experimentar con su genética. Nadie quiere eso. Entonces dice, vale, me tengo que ir a lugares donde pueda experimentar con gente. A la fuerza. A la fuerza. ¿Y cuál es ese lugar? Los campos. Campos de concentración. Los campos de concentración. Entonces, cuando Joseph pide permiso para poder trabajar en su tesis y al mismo tiempo ejercer como doctor en un campo de concentración, se lo conceden. ¿A dónde lo dirigen? A Auschwitz, al campo más famoso que hay, ¿vale? En Polonia. Entonces, él allí, ya para empezar, cuando mandan a un montón de judíos a un campo de concentración, lo primero que se les hace es un examen médico. Quieren saber qué judío es apto para trabajar y qué judío no es apto. Los que son aptos directamente a picar, a cortar madera, a cavar, lo que haga falta. Sí, a ¿vale? trabajar. A trabajar. Los que no son aptos, los gaseaban directamente. Ahora, en el momento en el que Joseph entra en Auschwitz, él tiene el permiso de poder elegir entre todos los judíos aquellos con los que se quiere quedar, como pacientes, para experimentar con ellos. Entonces, él solamente levantando su dedo y señalando a un judío, ese judío pasaba a ser de su propiedad. ¿Okay? Es por eso que se ganó el apodo del ángel de la muerte, porque solamente con su dedo podía salvar o matar a una persona.
que eran para matar. Sí, claro, ese era el tema. Él solamente, imagínate que tú te ibas a morir, pues a ti te señalaba y tú no te morías. Bueno, no me moría gaseado. No te morías gaseado. Claro. No sé qué era peor, también te digo. Por eso a lo te lo mejor era estoy- mejor morir gaseado, sí. El tema es que también se le conocía como el ángel pálido, el ángel blanco, porque el tío, aparte de ser blanco de cara, o sea, de un rostro blanco y pálido, era súper serio. Empezaban a desfilar los judíos delante suya y él estaba así, súper serio, mirando para todos, y en el momento en el que uno le llamase la atención, ¡pum!, te señalaba. Era como condenarte incluso. Es como, tú no te vas a morir, tú primero te vas a divertir un ratito conmigo, ¿vale? Primero voy a experimentar un poco contigo y luego ya te mueres. El tema es, ¿qué rasgos físicos estaba buscando Joseph Mengele en los judíos? Porque no valía cualquiera. Él estaba obsesionado concretamente con 2 tipos de personas, los gemelos y los enanos. ¿Y eso por qué? Eso es una muy buena pregunta. De hecho, también, bueno, en general cualquiera persona que presentase un rasgo diferente a los demás, incluso heterocromía, que es tener los ojos de diferente color, ya los rescataba, ¿vale? Bueno, los rescataba, los convertía en sus víctimas. Pero los gemelos les llamaba muchísimo la atención porque ¿cómo es posible que 2 personas tengan una genética completamente idéntica, ¿no? O casi al 100%. Los enanos no, los enanos le hacía gracia. Decía, mira qué bajito, vente conmigo, que quiero saber realmente por qué no creces. Pero con los gemelos, él llegó a una conclusión muy buena, ¿vale? Él quiso llevarse a todos los gemelos que veía para poder estudiar su genética y, primero, entender por qué son exactamente idénticos uno al otro. Segundo, entender cómo es posible que los 2 hayan surgido del mismo embarazo, porque si encuentra esa respuesta, puede hacer que el día de mañana todas las mujeres alemanas, en vez de tener un ario, tengan 2. Claro. ¿Ok? Y al mismo tiempo practicar con ellos el reconvertirlos en personas arias. Entonces, por eso quería tanto a los gemelos. Quería saber si dentro de su genética estaba la respuesta de cómo es posible que tengas, o sea, que los 2 hayáis surgido del mismo embarazo. Quiero saberlo, quiero conseguirlo. Entonces se centró su tesis en trabajar con gemelos y con enanos, sobre todo con gemelos. El tema es, al principio sí que es verdad que intentó reconvertirlos en personas arias. Él tenía como un mejunje de químicos que mezclaba con tintes, con colorantes, que los agarraba en una jeringuilla, ponía un gemelo en una camilla, le abría el ojo, lo agarraba y ¡pum!, clavaba esa aguja en el iris y empezaba a echar toda esa sustancia. Qué locura, tío. Con la idea de intentar cambiarle el color de ojos, ¿vale? Pero no funcionaba. No funcionaba, muchos se quedaban ciegos. Claro, después probó otra cosa. Después probó a sacarle sangre a los alemanes, ¿vale? A los soldados arios alemanes y hacer transfusiones de sangre entre soldado alemán a un judío. Claro, esto muchos no funcionaba y enfermaban porque no eran del tipo de Exacto. sangre, ¿no? Entonces, aquellos que ya estaban para el arrastre, porque esto lo hacía diariamente le sacaba sangre a los soldados alemanes y se las metía a los pacientes que tenía, a los judíos. Claro, había muchos que al tener un tipo de sangre diferente al suyo, acababan enfermando con dolores de cabeza, diarrea, vómitos. Y te mueres. Te mueres. Pero antes de que se muriesen, cuando ya veía que estaban enfermos y que no podía trabajar con ellos, llevaba a los gemelos, porque recordad que siempre trabaja con gemelos, los llevaba a la sala de operaciones, los ataba en la camilla y con una jeringuilla, con una aguja súper larga, agarraba cloroformo y se lo empezaba a clavar en el pecho hasta que la punta de la aguja entrase en contacto con el corazón y luego inyectaba ese suero que terminaba quitándoles la vida. ¿Y eso para qué? ¿Para qué hacía eso? Hacía eso para después abrirlos por la mitad, porque él ahora quería realmente ver, es que esta es otra cosa, los mataba a la vez. Para él era muy importante que muriesen al mismo tiempo o con muy pocos segundos de margen. Porque después tenía los 2 gemelos y un ayudante suyo, de hecho había muchos ayudantes judíos, muchos doctores judíos que le ayudaban, que tenían conocimiento, le clavaban esa aguja al mismo tiempo que él se la clavaba al otro gemelo para que muriesen a la vez y se les abriese el cuerpo, se les diseccionase al mismo tiempo. ¿Y qué hacía? De nuevo lo mismo que el escuadrón, miraba órgano por órgano. Él intentaba ver si algún órgano había como evolucionado a un órgano alemán, para que lo entendáis. Quería ver si realmente había un órgano que tenía mejor aspecto que el del gemelo. Entonces, más o menos calculaba el hecho de decir, vale, pues la sangre ha conseguido hacer algo en este órgano o la sangre no ha hecho absolutamente nada. Pero nunca hizo nada. No, nunca hizo nada. El tema es que había judíos que sobrevivían a estos tipos de transfusiones de sangre, porque justo cuadraba que su tipo de sangre coincidía con la que se le estaba entregando. Claro. Entonces, ¿qué hacía?
pues los infectaba con enfermedades. Dijo, a ver, si este le llevo una semana haciéndole una transfusión de sangre de este tipo y todavía sigue ahí vivito y coleando, bueno, pues voy a ver realmente si está funcionando, voy a ver si realmente se está transformando en una persona aria. Voy a agarrar el tifus y se lo voy a inyectar en vena. Si es un ario, no le pasa nada. Porque a los soldados alemanes, a las enfermedades son inmunes. ¿Qué ocurre? Pues que moría. Hombre, ¿no? normal. Entonces decía, bueno, pues nada, otra vez será. Y seguía probando gemelo. ¿Y qué ocurre? Que cuando se dio cuenta de que no encontraba la manera de reconvertir a una persona en un ario, dijo, es que mi tesis no puede ir por aquí. Tengo que probar otra cosa. Voy a intentar enfocar mi tesis en, no sé, en otros apartados. Y aquí es cuando se le empezó a ir la cabeza. Intentó crear siameses artificiales. Esto se me pone la piel de gallina, ¿vale? Se me retuerce solamente de decir esto, se me retuerce la espalda. ¿Es peor de lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, esto es una barbaridad. Este me parece el peor experimento que hizo. Agarró a 2 gemelos, les abrió la espalda y se juntó a los gemelos, espalda con espalda, en carne viva y los cosió. ¿Vale? Intentó crear siameses de forma artificial. Pero ¿cómo siameses? O sea, lo que está creando es una persona cosida. Abominación, sí. Es simplemente una persona cosida, no es siamés ni es nada. Para él eran siameses artificiales. Pero ¿cómo un doctor puede llegar a esa conclusión? Es que no era doctor realmente este tío. Es un inútil. Era un médico de toda la vida. De pacotilla. Pero tenía el permiso de poder hacer lo que le diese la gana. Qué locura, tío. Sí. Otra cosa que hizo fue jugar con medicamentos que todavía estaban en prácticas. ¿Vale? Había medicamentos que buscaban como regenerar la piel infectada. Entonces, a estos gemelos les hacían cortes en el brazo y luego les echaba ese medicamento. ¿Y qué ocurría? Que bueno, había medicamentos que causaban más problemas que beneficios, terminaban de infectar la herida y eso ya no curaba y había que amputar. Y había medicamentos que literalmente no hacían nada. ¿Qué ocurre? Que el propio cuerpo humano regenera la piel. Tarda en hacerlo, pero se regenera. Entonces Joseph pensó que ese medicamento realmente funcionaba. ¿Y qué hizo? Vale, voy a ver qué tan potente es. Volvió a agarrar el gemelo, le cortó en el mismo lugar y dentro de la herida le echó sal, le echó arena, le echó piedras, le echó serrín, madera y luego le volvió a echar el medicamento para ver si conseguía curar eso. Pero qué puto tonto es este médico, ¿eh? Es que es tonto de todo. Y no conseguía nada. Hombre. O sea, se infectaba y había que amputar los brazos. Ahora, esto lo hacía con los gemelos, pero ¿qué ocurre con los enanos? ¿No? Porque yo os comenté que también se llevaba enanos. Vale. Con estos ni intentaba curarlos ni nada. Estos los torturaba. Era una barbaridad. Este tío llegó a una mentalidad que, a ver, mal no iba. Porque él dijo, vale, esta gente, por algún extraño motivo, cuando eran niños dejaron de crecer, ¿no? Sí, en algún momento sí. Llegó esa mentalidad. Pero entonces se preguntó, claro, entonces tienen, al dejar de crecer cuando son niños, tienen las mismas características que teníamos nosotros cuando éramos niños. Por ejemplo, que teníamos los huesos un poquito más elásticos, que aguantábamos mejor algunas caídas. Por ejemplo, los dientes, a nosotros se nos caían los dientes de leche y salían dientes nuevos. Entonces probaba experimentos con ellos. Voy a probar a arrancarle un diente a este enano para ver si le sale otro, porque todavía es un niño, se quedó atrapado dentro de un niño. Entonces a los niños cuando se les cae un diente les sale otro. Yeah. Entonces empezó a probar arrancando dientes, vio que no funcionaba, les hacían cortes en la piel para ver si su genética funcionaba igual que la de una persona normal y corriente, y después empezó a hacer barbaridades como amputar dedos, amputar brazos, piernas, para después llevarlos a la guardería que él tenía, porque se llevaba a muchos niños y mandó construir una guardería donde lo único bueno que tenía esa guardería es que le daban caramelos y comida de calidad a los niños. Hostia. Es lo único bueno. ¿Y lo malo? Lo malo es que, bueno, se intentaba ganar su cariño para después jugar con ellos. Torturarlos, sí. El tema es que él, imaginaros, tenía, yo qué sé, un saco lleno de todo eso, brazos amputados de gente con enanismo, con dedos. Entonces ponía a todos los niños en fila y decía, vale, chavalín, estírame el dedo índice. Entonces agarraba el dedo, por ejemplo, de un enano que tenía ya anotado y medía el tamaño. Si el tamaño coincidía, le preguntaba al chavalín, ¿qué edad tienes tú? 9 años. Este enano dejó de crecer a los 9 años, ¿ok? A ver, esa pierna, onda, esta pierna coincide con esta. ¿Qué edad tienes tú, chaval? 14. Este enano dejó de crecer a los 14 años. Fuente... Miami. Es que... Sí, probaba barbaridades así. De hecho, le llamó tanto la atención la genética de los enanos que agarró a 2, los gaseó y luego los cuerpos los coció para después rescatar el esqueleto, ¿vale? La estructura esquelética de esos 2 enanos y los mandó a un museo
para que se expusieran, para que todo el mundo pudiese ver cómo era la figura esquelética de una persona con enanismo, porque para él era algo sobrehumano. El tío bien no estaba. Bueno, el tío bien no estaba, claramente. Después empezó a experimentar con mujeres con embarazos. No quería a las mujeres, quería a los recién nacidos. De hecho, a un niño recién nacido lo apartó en una sala y empezó a calcular cuánto tiempo podía tardar un recién nacido en perder la vida sin recibir ningún tipo de alimento. ¿Qué ocurrió? Que a los 6 días, la madre, al saber que su hijo estaba pasándolo mal, le dijo a una enfermera: por favor, acaba con la vida de mi hijo. En plan, inyéctale algo, pero no dejes que el doctor siga jugando con él. Y la enfermera, pues, cumplió su A mí su lo que me petición. sorprende es que estuvo 6 días sin morir. Sí, 6 días. Me sorprende, ¿eh?, que un recién nacido pueda aguantar tanto, pero bueno. Pues sí. Después empezó a romper huesos, empezó a dislocar brazos para saber si el propio cuerpo humano volvía a unir los huesos, volvía a recolocar los huesos y ver si realmente funcionaban. El tema es cuando los alemanes pierden, ¿no? Cuando de repente la Segunda Guerra Mundial termina y los soviéticos acaban llegando a Auschwitz, liberan a todos los prisioneros. Para cuando eso ocurre, Joseph no está allí. ¿Dónde está? Escapó. Se cambió el uniforme porque él trabajaba para las SS. Sí. ¿Vale? Las SS es esta organización, la mano derecha de Hitler, esta organización que hasta buscaba como protegerlo, incluso eran los mejores, ¿no? Pues él trabajaba para las SS. Él se cambia el uniforme de las SS y se pone el uniforme de un oficial y se camufla entre todo el resto de soldados alemanes que estaban escapando de campo a campo, ¿vale? Intentando buscar la manera de que no lo pillasen los soviéticos, no lo pillasen los americanos, hasta que lo pillan. Lo pillan los americanos, entonces ordenan a todos desnudarse. ¿Por qué? Porque Joseph Mengele, al formar parte de las SS, está dentro de la lista negra de alemanes a los que hay que erradicar. El tema es, toda persona que trabaje dentro de las SS tiene que tener un tatuaje que lo identifique. ¿Ok? El problema es que Joseph no lo tenía. ¿Por qué? No se lo pusieron. Qué suerte tuvo el Tuvo mal muchísima parido. suerte, porque cuando lo desnudaron y vieron que no tenía ningún tatuaje, lo trataron como un prisionero más, no le prestaron la suficiente atención, incluso sabiendo que lo estaban buscando, tenían hasta una imagen de él. El tema es que no se dieron cuenta, hubo mala organización por parte del ejército americano y lo liberaron. ¿Qué hizo este tío? Se apartó en un pueblo durante 4 años a trabajar escondido, con un nombre falso, y después de ahorrar un montón de dinero, se fue a Buenos Aires, a Argentina. Ahí dicen que también se fue otro, el pintor austríaco, dice que también ¿sí? se fue para allá, pero esto es un rumor que no tiene fundamento. Pues no. Este realmente se fue a Buenos Aires. El tema es que cuando llegó allí, como ya pasaron 4 años, se pensó que podía utilizar su nombre real, que no había ningún problema. Bueno, cuando llegó a Buenos Aires, utilizó su nombre real, se casó con una mujer, pero para poder oficializar el matrimonio tenía que volver a Alemania, para que le diesen unos papelillos que lo acreditasen. ¿Qué pasa? Que en los papelillos ponía que su nombre oficial era Joseph Mengele, y lo estaban buscando. Claro, muchos pensaban que había muerto, pero en el momento en el que ese papel queda ahí archivado en Alemania y él vuelve a Buenos Aires, se termina casando con esta mujer, tiene su hijo, y de repente empiezan a revisar en los archivos y ven que el nombre del tío Joseph Mengele, dicen, hostia, que sigue vivo. Llaman al gobierno de Argentina y le dicen, tienes en tu país a un ex soldado alemán que hay que capturar y quiero que lo envíes de vuelta. El tema es que para cuando localizan su casa, van a la casa de Joseph y claro, está la mujer, está el hijo, pero Joseph no está. Lo vio venir el hijo puta. Lo vio venir. La mujer dijo, no, es que Joseph lleva ya 2 días sin venir, no sé realmente a dónde fue. Empezó a escapar por toda Latinoamérica y claro, al principio no tenía un nombre falso, tenía el nombre de Joseph. Entonces lo iban rastreando y le iban siguiendo la pista hasta que consigue un nombre falso y se va a Brasil. Y en Brasil lo pierden de vista. Y el tío, desde ese momento, vive su vida de retirado, sin ningún problema, en las playas de Brasil, de Sao Paulo, hasta que termina falleciendo, ya de mayor. Y nunca lo dieron pillado. Ni siquiera cuando falleció supieron que era él. Cuando falleció, él, como tenía un nombre falso, lo enterraron con ese nombre falso y no sería hasta muchísimos años después cuando vino ese reto de intentar encontrar realmente a Joseph Mengele. Y aquí historiadores, un montón de investigadores empezaron a realizar de nuevo todo el seguimiento de Joseph, acabaron encontrando el verdadero nombre que tenía, ese nombre oculto, fueron hasta Sao Paulo, encontraron su tumba, la exhumaron y gracias a las muestras de ADN de su hijo supieron que ese era Joseph Mengele.
¿Y qué ocurrió? Que los restos, los huesos, los enviaron a la Universidad de Medicina de Brasil y lo están utilizando a día de hoy los alumnos universitarios de la medicina de Brasil para poder estudiar el esqueleto humano. Es decir, nosotros podríamos ir a día de hoy a esa universidad y estarían todavía ahí expuestos los huesos de este tío. Cuidado, pero es curioso que todos parece que consiguen escapar, los cabrones. Sí, en estas dos historias hay muchos. Shiroishi consiguió escapar. Este también. Este también consiguió escapar.